Creemos que este mensaje va a causar un impacto en cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a pasar al mensaje. Aleluya. El Señor me dijo, vas a ir a la palabra de Dios y vas a entregar este mensaje. Aleluya. Así que entregamos el mensaje, hermanos. Este es un mensaje que Dios manda a su iglesia. Es para usted. Es para todo aquel que quiera recibirla. Leo la poderosa palabra, hermano, que está ahí en Apocalipsis 4. Vaya buscando la palabra de Dios, Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, versículo 1 y 2. Y después lo saltaremos al capítulo 5, versículo 11 y 12 del mismo Apocalipsis. A medida que lo vamos encontrando, los vamos poniendo de pie, por favor. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Está la presencia de Dios aquí. Y creo que van a ocurrir cosas grandes. Los que han venido enfermos se irán sanos en el nombre del Señor. Los que han venido, hermano, con enfermedades terribles como el cáncer, aleluya, como tumores, los tumores van a salir y el cáncer también. ¿Cuánto creen? Y doy lectura la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora en el 11 del 5, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Y la alabanza! ¡Gloria a Dios! Aleluya, está la presencia de Dios aquí. Tome asiento, por favor. Voy a empezar a relatar, hermanos, cómo fue la experiencia. Y a través de esta experiencia el Señor levanta este ministerio. Voy a comenzar, hermanos. Quizás usted me va a escuchar que voy a ir un poquito rápido. Por eso usted vaya escuchando atentamente lo que el Señor les va a hablar. Mucha gente ha sido sana al momento de ir escuchando lo que es la revelación. Y creemos que Dios va a hacer algo sobrenatural en este lugar. Creemos que hombres y mujeres y niños y jóvenes serán llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Quiero comenzar desde el principio, cómo fue cómo comenzó, hermano, y cómo fue que Dios me llamó, aleluya, a través de esta revelación. Cómo fue que Dios me llamó, aleluya, a esta revelación. Esto comenzó todo así y comenzó de esta forma. Yo me recuerdo, hermano, que mientras yo dormía en mi cama, yo empecé a tener un sueño. Así comenzó la revelación. Comenzó en un sueño, me recuerdo. Aleluya, y me recuerdo como que fuera hoy. Me recuerdo, hermano, que yo me fui a dormir y tuve este sueño. Y me recuerdo, hermanos, que alguien me tomaba en el sueño y me llevaba a los cielos. Y me recuerdo que caminaba por sobre las nubes y venía una voz que me hablaba y me decía así. Aleluya, era como el sol que venía sobre mí. Y detrás del sol venía una voz que me hablaba y me decía de esta forma: Ricardo, 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 debes dejar tu trabajo, porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia que es la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Dios.
vino esa voz y me recuerdo cuando vino sobre mí, yo desperté de ese sueño y me recuerdo que me puse sobre mi cama temblando. Me recuerdo como que fuera hoy, yo temblaba sobre mi cama. Yo decía que fue este sueño que me hizo temblar, aleluya. Y me recuerdo que empecé a orar a Dios y empecé a clamar porque era un sueño que me hacía temblar el cuerpo. Este sueño lo tuve una tras otra noche, y cada vez era más intensa la voz de Dios que venía sobre mí. Yo me recuerdo, hermanos, que yo no sabía que era el Señor, no lo sabía. Yo pensaba que era un sueño solamente, pero nuevamente me recuerdo que me fui a acostar, aleluya, y me recuerdo que era el mismo sueño. Me recuerdo que caminaba por las calles, me tomaban, hermano, como los brazos, y me tomaban, me subían sobre las nubes y caminaba sobre ellas. Y me recuerdo que cuando caminaba sobre ellas, venía una voz que venía sobre mí y me decía: Ricardo, 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 debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia que es la tierra. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios. Yo desperté temblando nuevamente sobre mi cama y empecé a gritar. Me recuerdo que llamé gritando, gritaba sobre mi cama porque la voz era más intensa. Llamé gritando a mi madre corría, aleluya, a mi pieza. Y me recuerdo que yo le decía: no sé, tuve un sueño y ese sueño me hizo temblar. Y me hablaba una voz que tenía que dejar el trabajo, aleluya. Y me decía la voz porque él quería hacer algo conmigo y con su iglesia que es la tierra, aleluya. Me recuerdo que quedamos orando con mi madre, clamamos al Señor, aleluya, en esta noche. Y me recuerdo que llegó la mañana para irme a trabajar. Yo trabajaba en el Laboratorio Chile. Me recuerdo, hermano, que todas las mañanas me pasaban a buscar a mi casa en un bus. Y así, hermanos, aleluya, yo me iba hacia él, hacia el laboratorio. Me recuerdo que me levanté y me fui temprano a trabajar a aquel lugar. Me recuerdo que cuando yo iba llegando al laboratorio, yo le había pedido señales al Señor si era Él el que me había hablado o era un sueño cualquiera. Me recuerdo que yo entré al laboratorio y empecé a trabajar, y mientras yo trabajaba en ese lugar, me recuerdo que viene una mujer y me dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no deberías estar aquí, tú deberías estar fuera de este lugar. Mira cómo la gente se pierde, mira cómo las almas se están perdiendo. Sal de este lugar, me decía, sal de este lugar, aleluya. Y me recuerdo que yo temblando, yo me puse a llorar. Me recuerdo que me moví de ese lugar y me fui al baño. Viene otra persona, yo saliendo de ese lugar del baño, y me recuerdo que se acerca otra persona y me dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no deberías estar aquí, deberías estar fuera de este lugar. Eran gente que no era cristiana, pero quiero decirle que Dios estaba hablando por ellos. Y quiero decirle una cosa, que si la iglesia calla, las piedras hablarían, aleluya. ¡Cristo vive! Yo me puse a llorar y empecé a llorar y le dije: Señor, estas son las señales, Señor, para salir de este lugar. Me presenté delante de los jefes y le dije yo a ellos: vengo a dejar este lugar. Ellos me dijeron: ¿cómo vas a dejar este lugar? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde vas a ir a trabajar? Yo le dije: el Señor me ordenó que debo dejar este lugar, y cuando el Señor ordena hay que obedecerle a Él, aleluya. ¿Cuántos creen que hay que obedecerle al Dios del cielo? Hay que obedecerle a Él, aleluya. Yo salí llorando de ese lugar, me hicieron cantidad de regalos, me despedí de toda la gente y salí de ese lugar. Me recuerdo que salí llorando, llegué a mi casa, mi madre estaba en la puerta. Yo le dije a ella: mamá, dejé el trabajo porque el Señor me lo ordenó. Ella me dijo: bueno, si el Señor te lo ordenó, Él hará con tu vida entonces, aleluya. Me recuerdo que entramos a la casa y empezamos, hermano, a conversar. Me recuerdo que ese día empezó a llegar la noche, empezó a llegar la oscuridad, y me recuerdo que le dije a mi madre: debo ir a acostarme para que el Señor venga a hablar en sueño conmigo.
Aleluya, porque yo pensaba que el Señor iba a venir en el sueño nuevamente a hablar conmigo, pero no era así. Dios iba a tratar de otra forma conmigo en esta noche. Mi madre me dijo: anda, apúrate, anda a acostarte para que Dios hable contigo. Me recuerdo que en ese momento yo llegué a la pieza y empecé a desvestirme, y mientras empecé a desvestirme, a sacarme la ropa, empecé a sentir como un ruido que venía debajo de la tierra. Era como un ruido, hermanos, como un temblor que venía. Aleluya. Y cuando empezó a temblar el piso, empecé a ver que las paredes temblaban, que el techo temblaba, todo temblaba. Yo dije entre mí: es un temblor, es un terremoto. Aleluya. Pero no era un terremoto en Chile, sino que solamente estaba en mi pieza. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Aleluya. Quiero decirte una cosa, esto es una realidad. Lo que yo viví no era un sueño, era una realidad. Yo estaba viviendo en carne propia y estaba viendo la gloria de Dios, del Dios todopoderoso que tenemos, porque Dios es un Dios poderoso. ¡Cristo vive! Empezó a temblar todo el lugar y temblaba. Aleluya. Yo me recuerdo que, creyendo que era un terremoto, quise salir corriendo de la pieza, y cuando estaba a la puerta, hermanos, hacia la puerta me dirigí, y cuando corrí a ella había una pared sobre mí y no me dejaba salir. Yo miraba hacia afuera y veía a mi madre moverse de un lado para otro, y yo empecé a gritar en mi pieza por el terremoto, y yo empecé a gritar y a decir: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que no puedo salir de este lugar. Y empecé a golpear. Dije: ¿quién está aquí que no me deja salir? Hermanos, yo empecé a llorar, a gemir y a gritar. Me recuerdo que en ese día yo me devolví y me tiré sobre la cama y empecé a llorar, empecé a gemir y empecé a decirle: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Aleluya, que no puedo salir de este lugar. Yo empecé a llorar, cuando en ese momento, aleluya, el que producía el temblor era una voz que venía sobre mí. Me recuerdo como que fuera hoy. Esa voz venía sobre mí, y una voz tan clara y tan audible como usted me está escuchando. Yo escuchaba esa voz como estruendo sobre mi pieza, y la voz venía y me decía así. Me decía: Ricardo, ahora que has dejado el trabajo, vas a empezar a orar 7 horas diarias por tu vida y por mi iglesia que es la tierra. Y me dijo: y no te vas a preocupar de que vas a vivir, porque yo te voy a bendecir. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios bendice al hombre? Y me dijo: y no vas a orar aquí en tu casa, sino que vas a ir a orar a mi templo, me dijo el Señor. Y me recuerdo que dejó de hablar esas 3 palabras, y dejó de hablar cuando en ese momento yo escuchaba temblando la voz de Él. Aleluya, porque la voz de Dios tiembla la tierra. Aleluya. Me recuerdo que yo estaba temblando en ese momento, hermano. Cuando dejé de escuchar, yo me moví hacia la puerta y fui a tocar si había, aleluya, receptáculo que no me dejaba salir. Y cuando empecé a tocar ya no estaba. Salí corriendo hacia afuera, y me recuerdo que empecé a gritar y a decir: escuché la voz del Señor, escuché la voz del Señor, escuché audiblemente la voz de Dios. Aleluya. Audiblemente escuché la voz del Señor. Quizá mucha gente que está aquí dirá: ¿cómo el Señor habla audiblemente? Si en este tiempo Él ya no habla audiblemente, es porque la gente tiene así un Dios pequeño que no habla para ellos. Pero yo te voy a decir que el Dios que yo alabo y glorifico todavía habla con el hombre. ¡Cristo vive! Él todavía habla con el hombre audiblemente para mandar el mensaje a su iglesia. ¡Aleluya! Bendecido sea el nombre de Dios. En ese momento, hermanos, yo salí gritando. Fui a donde los obispos a decirle que la voz del Señor me había hablado. Me recuerdo, hermano, que llegué a ellos y le dije: la voz del Señor me habló y me dijo que tenía que venir a orar a la iglesia. Me recuerdo que en ese momento los obispos me dijeron: entonces vamos a venir a orar al templo. Y me recuerdo que muy temprano me fui a orar a aquel lugar.
Me levanté, el templo estaba abierto, entré al templo y empecé a orar. Corrí adelante y empecé a llorar, a gemir, y empecé a orar 1 hora, 2 horas y 3 horas. Yo no sabía por qué más orar. El Señor me había dicho 7 horas y yo ya llevaba 3 horas, y le dije, ¿por qué más debo orar? ¿Por qué más debo orar? Cuando en ese momento yo empecé a preguntar, y en ese momento empecé a sentir, cuando empezó a temblar el templo, venía, hermano, por detrás, las puertas empezaron a temblar. Yo estaba solo en ese lugar. En ese momento empezaron a temblar las puertas y empezó un ruido, como un ruido subterráneo por debajo de la tierra. Venía tan fuerte, era un ruido tan impresionante que empezaron a moverse, aleluya, empezó a moverse el piso, las paredes temblaban, el techo. Yo dije, Señor, el techo y las paredes se irán abajo. Cuando en ese momento yo miraba que el templo se movía, yo me sujetaba aleluya, del altar. Cuando en ese momento escuché una voz que venía de por detrás del templo. El que hacía temblar el lugar era la voz del Señor, que venía como estruendo sobre la iglesia. Yo temblaba escuchando su voz y venía por detrás. Ya no era la misma voz, era la misma voz, pero no venía igual la voz del Señor. Venía en forma de llanto, en forma, hermano, como hablando, como llorando, se sentía la voz de Él. Era una voz, aleluya, como gemido, que venía detrás de mí. Y la voz empezó a acercarse y me hablaba así, de esta forma. La voz me hablaba y me decía así, me decía, Ricardo, 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 ora por mi iglesia, ora por mi iglesia, ora por mi iglesia, porque ya no es la misma. Mi iglesia ha cambiado en la tierra, mi iglesia ha cambiado. Muchos me dan vuelta a la espalda. Mi pueblo ya no quiere orar, mi pueblo ya no quiere ayunar, mi pueblo me ha dado vuelta a la espalda. Mi pueblo es incrédulo, mi pueblo pierde la fe. Y empezó a llorar y decía, Gime, llora por mi iglesia. Y dejó de hablar y yo empecé a gritar y a gemir. El Señor me dijo que su iglesia ya no era la misma, no era esa iglesia que había comenzado haciendo milagros, prodigios. Su iglesia era una iglesia tibia. Yo empecé a llorar y a gemir, empecé a gritar. Me recuerdo que me puse de pie al escuchar la voz de Él. Si usted hubiese escuchado esa voz, estaría gritando, estaría gimiendo, aleluya. La gente quizás se preguntará por qué gritaba, por qué gemía, por qué gritaba yo llorando y orando. Pues si usted hubiese escuchado esa voz, también estaría gritando. Dios está mirando su iglesia a la tierra. Y el Señor ve que su iglesia ha retrocedido mucho en la fe. Empecé a llorar y a gemir. Me recuerdo que yo, arrodillado, me tiré de guata. Me tiré, hermano, al suelo, llorando y gimiendo. Hermano, y gimiendo por la iglesia. Y cuando terminé las 7 horas, terminé y me fui a mi casa. Volví al otro día volví nuevamente. Llevaba una semana de clamor. Comencé la segunda semana de clamor. Me recuerdo que llegó un día jueves, aleluya, un día miércoles el día jueves por la mañana. Me dolían los huesos y me dolía mi cuerpo. Hermanos, mi madre vino a despertarme. Le dije yo a ella, me duele el cuerpo, me duelen los huesos. Y mi madre empezó a orar por mí, aleluya, para ir a orar al templo, a la casa del Señor. Me recuerdo que recibí algo de fuerza y me fui al templo. Me dolían aún los huesos y mi cuerpo. Me recuerdo que llegué al templo y empecé a entrar y me empecé a sujetar de las bancas. Parece que me iba a desvanecer. Empecé a caminar hacia adelante. Cuando empecé a caminar había gente acá adelante que estaba orando. Me acerqué a ellos y le dije, hermanos, oren por mí, porque me falta la fuerza. Ellos me ungieron y recibí fuerza en el nombre del Señor, porque de Él son la fuerza, aleluya. ¿Cuántos creen que Él da fuerza al hombre?
Recibí fuerza y empecé a gritar nuevamente y a gemir. Aleluya, empecé a pasearme por los pasillos gritando y gimiendo y llorando. Y terminaron las 7 horas. Me recuerdo, hermano, que me fui a mi casa. Aleluya, comí, me bañé y me vine al culto general. Porque había culto, aleluya, era el día jueves. Me recuerdo que en ese momento llegué al templo. No sé qué horas serían las 8 tal vez, o quizás más tarde. Me recuerdo que me puse atrás y miré para dentro del templo, y el templo casi estaba lleno de gente, aleluya, y yo le dije: Señor, ¿por qué hay tanta gente, aleluya, en el templo, siendo que el día de semana son muy pocos los que vienen a alabar tu nombre? Y ahí me di cuenta que el que trae las almas a la iglesia es el Señor, aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor trae las almas a la iglesia? ¿Cuántos creen que el Señor te trajo aquí para llenarte, para bendecirte, para levantarte en el nombre de Jesús? ¡Gloria a Dios! Él te trajo para bendecirte, aleluya. Me recuerdo que en ese momento pasé y me senté adelante. Me recuerdo, hermano, que estaba glorificando al Señor. Cantaron alabanza, terminaron las alabanzas. Le dijeron al predicador que predicara. Terminó el predicador y le pidieron al obispo que pidiera la bendición final. Me recuerdo que el obispo se paró y empezó a pedir la bendición. Cuando en ese momento yo estaba adelante y empecé a alzar mi mano al Señor, sentía que algo iba a pasar en esa noche. Empecé a levantar mis manos cuando siento, hermano, que alguien pasa por detrás y me toca la espalda. Y cuando me toca la espalda, yo caí al suelo sin fuerza. Me recuerdo, hermano, que estaba botado en el suelo. El obispo terminaba de bendecir, cuando en ese momento la gente se acercaba a mí y me decía: ¿qué te pasa? Se acercaron los pastores y me decían: ¿qué te sucede? Y yo casi no podía hablar. Sentía tanto cansancio, sentía tanto dolor en mi cuerpo, que yo le decía: no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza, aleluya. La gente se acercaba, el obispo se bajó, aleluya, y me fue a hablar y me dijo: ¿qué te pasa? Me decía. Yo le decía: no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza. Algunos yo escuchaba que decían: tiene que haber sido donde él gritaba, a donde él gemía, por eso le vino el desvanecimiento. Pero yo sabía que no era eso, sino que era algo más grande que venía del tercer cielo, aleluya. ¡Gloria sea a Dios! Aleluya. El obispo dijo: tómenlo, aleluya. Y me dijo: y tráiganlo cáiganlo acá adelante. Me recuerdo que me trajeron y me pusieron así como un peldaño como este. Me recuerdo que la gente toda se acercó hacia adelante y el obispo dijo: háganse para atrás para que él pueda respirar y la calor no lo sofoque. Me recuerdo que el obispo dijo: háganse para allá y para acá, y dejaron una abertura así como para que entrara aire y yo pudiera respirar. Yo estaba recostado y dijo el obispo: vamos a orar por él para que recobre la fuerza. Me recuerdo que yo estaba acostado así y el obispo dijo: vamos a orar por ti. Y yo le dije: amén. Me recuerdo que en ese momento, aleluya, yo tenía los ojos cerrados y siento una voz que viene a mi oído y me habla audiblemente. Siento la voz del Señor que me habla y me dice: Ricardo, dobla tu cabeza y abre tus ojos porque te voy a mostrar algo grande. Yo empecé a hacer tal como él me había dicho. Empecé a doblar mi cabeza así, aleluya. Y cuando me dijo: y abre tus ojos, cuando empecé a abrir mis ojos, miré como esta abertura así para atrás, aleluya. Y empecé a abrir mis ojos y miré, y lo primero que me fijé fue, aleluya, que mirando hacia atrás, lo primero que vi fue al medio de la iglesia, fue un ángel del cielo, aleluya. ¡Gloria a Dios! Yo abro mis ojos y
me quedé mirando. Era un ángel al medio de la iglesia. Y yo le digo al obispo, veo un ángel al medio de la iglesia y viene caminando hacia acá. El ángel venía avanzando y me decía, ven, sal fuera de tu cuerpo. Y me llamaba y yo le decía al ángel, me llama. Y yo empecé a tirar las manos hacia el ángel. El obispo miró hacia atrás y dice, yo también veo al ángel que viene caminando hacia acá adelante. Cristo vive, Cristo vive y reina por los siglos, aleluya. Y mientras empieza a avanzar, me recuerdo que en ese momento el ángel, aleluya, venía caminando. La gente empezó a gritar, la gente empezó a llenarse del Señor. Y el ángel venía avanzando y me decía, sal, sal fuera de tu cuerpo. Y yo miraba al ángel y le decía al ángel, me llama, me llama, me llama el ángel, aleluya. Y cuando me llamaba el ángel, yo sentía que algo estaba saliendo. Salía de mí, yo sentía como la muerte venía sobre mi vida. Y empecé a tirar las manos a él y le decía al ángel, me llama, le decía. Y sentía como que me estaba, hermano, yendo así, aleluya. El obispo me quedó mirando, aleluya. Y cuando me quedó mirando y mira al ángel, me hace así y me quedó mirando y me dijo, no te puedes ir. Y cuando dice así, no te puedes ir, veo que el ángel se detuvo y bajó su brazo y me dejó de llamar. Y aquí me di cuenta que los ángeles obedecen a toda autoridad que está delante de una iglesia, aleluya. Ellos respetan las autoridades superiores que están puestas por delante de una iglesia. Pero quiero decirte que yo no estoy hablando de pastores a medias, no estoy hablando de adúlteros ni fornicarios, sino que estoy hablando de gente santa que ama a Dios más que su corazón y su vida. Hombres que aman la palabra de Dios, hombres que aman, aleluya. Cristo vive. El ángel seguía, hermanos, al frente mío, a una distancia como de 4 metros. Yo viví esta experiencia, nunca podré olvidarme de esto. Yo no puedo detenerme, debo avanzar siempre, porque mis ojos vieron la gloria del Santo de Israel. Mucha gente quiere ver y dice, yo quisiera ver ángeles, yo quisiera ver esto y esto otro, aleluya. Y queremos tener experiencias, aleluya, sobrenaturales, experiencias, aleluya, no sabiendo, aleluya, que el que ve, aleluya, el hombre tendrá que buscar a Dios con todo el alma y todo el corazón. Yo no sé si perdí la bienaventuranza de aquel que no ha visto pero ha creído, pero quiero decirle que yo debo caminar y debo avanzarme, pero debo avanzar porque no quiero quedarme aquí. Yo quiero irme con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. Para algunos será una fábula, para otros será algo de loco, pero te voy a decir que para mí es algo santo. Él vive y reina por los siglos. Me recuerdo que el ángel estaba frente a mí. Me recuerdo como que fuera hoy el ángel que estaba frente a mí, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. El ángel estaba frente a mí y dice en ese momento, aleluya, me pregunta el obispo y me dice, pregúntale al ángel cuántas horas te va a sacar del cuerpo. Empieza a preguntarle el Señor. El obispo empieza a preguntarme y dice, pregúntale al ángel cuántas horas te va a sacar del cuerpo. Yo le empecé a preguntar al ángel, ¿es 1 hora? Y me dice, no, son 2 horas. Y me dice, no, son 3 horas que me va a sacar. Y me dice, no. Yo le dije al ángel, ¿cuántas horas me va a sacar del cuerpo? Y el ángel me dijo, son 8 horas que vas a salir del cuerpo. Aleluya, porque irás delante de la presencia del Señor, porque el Señor te está esperando, aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. Y el
ángel sigue conversando conmigo y me dice: a la medianoche vendrán 2 ángeles del cielo y te vendrán a buscar y te llevarán a la presencia del Señor, porque Él te está esperando. Y me dice: porque yo no soy el ángel que te va a llevar, porque yo soy el ángel que te guarda y te cuida todos los días aquí en la tierra. ¡Gloria sea a Dios! ¿Sabía usted que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos guarda y nos cuida? Si aquí habemos miles de personas, eso significa que en este lugar hay miles de ángeles que guardan y cuidan a su iglesia. ¡Gloria sea a Dios! ¡Cristo vive! ¡Hay ángeles que guardan al pueblo santo! Y seguía conversando con el ángel. El ángel me dice: a que te saquen rápidamente de este lugar, porque la hora avanza y la medianoche se aproxima. Dice el obispo: tómenlo y sáquenlo de aquí. Me dice: de aquí de la iglesia. Me tomaron del cuerpo, me sacaron, aleluya, casi en brazos, y me sacaron del templo. Me llevaron a una casa de 2º piso y me acostaron en una cama. Mucha gente más fue de la iglesia a ver lo sobrenatural de lo que se iba a vivir en esa noche. Me recuerdo que muchos más nos siguieron. Me recuerdo que yo estaba recostado en una cama. Los pastores estaban alrededor mío, aleluya. Estaban al lado mío, esperando la medianoche. Yo en ese momento, hermanos, no veía reloj, pero sí les dije a ellos: siento que ya vienen a buscarme. Yo miré alrededor y estaba el ángel que estaba al lado mío nuevamente. El ángel que me guarda y me cuida, aleluya. Yo conocí a ese ángel. Si yo camino para acá, ese ángel camina junto conmigo. Si yo me muevo para acá, el ángel camina acá al lado mío. Ellos se mueven donde nosotros nos movemos. Gloria sea a Dios, aleluya. Me recuerdo que en ese momento ellos miraron hacia un reloj y se dieron cuenta que la medianoche se aproximaba. En ese momento, hermano, afuera de la calle empezó a sentirse un ruido, hermano, tremendo. Hermano, que la gente hablaba, se sentían los perros como ladraban, aleluya, afuera de la calle. Y era porque los ángeles, aleluya, en vez de descender en la pieza donde yo estaba, habían descendido al medio de la calle afuera. Hay testigos de esta gente. Dice, hay gente, aleluya, que cuando llegó la medianoche, dice, gente que ellos miraron por la ventana hacia afuera qué ocurría, y dice que vieron 2 personajes con trajes de blanco que abrieron la puerta, subieron al 2º piso, y cuando llegaron arriba, dice que un resplandor muy potente salió por la ventana hacia afuera. Mientras ellos contaban esta experiencia, yo les podía decir a ellos que eran ángeles que venían a buscarme en esa noche, aleluya. Gloria a Dios. Y quiero decirte una cosa: no solamente esta experiencia van a verlo ellos, y no solamente yo, sino que viene una experiencia que viene en este tiempo, porque es el último tiempo. Quiero decirte, el Señor me hablaba en mi oído y me decía: Ricardo, no solamente tú, aleluya, verás aleluya, esto tan grande, y no solamente esa gente habrá visto mi gloria, sino que en este tiempo toda mi iglesia, me decía, verá la gloria mía en este tiempo. Yo no sé cuántos quieren ver la gloria del Señor, aleluya. Viene algo sobrenatural sobre la tierra. Viene algo jamás nunca visto por el hombre. Algo tan grande. Me dijo, grandes señales ocurrirán en este tiempo sobre los cielos. Me dijo, dile a mi iglesia que no se asuste. Dile a mi iglesia que levanten sus manos y glorifiquen mi nombre. Porque yo soy grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Yo soy soberano, Dios soberano, aleluya. Cristo vive. Aleluya. Quiero seguir relatando la experiencia. Me recuerdo, hermanos, que los ángeles llegaron a la pieza, aparecieron, y en ese momento atravesaron la puerta. Yo estaba en esta pieza
dije a los hermanos, a los pastores, les dije yo, ya llegaron los ángeles a buscarme, aleluya, están ahí en la puerta. Me recuerdo que yo miré a esos ángeles, medían como 2 metros de estatura, tenían el pelo como el oro, sus ojos eran como el rubí, su cuerpo era como gente musculosa, tenían una fuerza increíble, eran gente guerrera, eran gente que venía de allá del tercer cielo, no eran gente común, era gente, aleluya, que respalda y guarda a la iglesia que en la tierra, aleluya. Yo los quedé mirando y en ese momento el ángel se acerca al lado mío y me empieza a llamar un ángel y me dice de esta forma: ya llegó el momento que debes salir de tu cuerpo porque el Señor te está esperando. El ángel empezó a mirarme y me decía: sal fuera de tu cuerpo. Los hermanos se tomaron de las manos y empezaron a orar y a gemir por mí para la salida de mi cuerpo. Ellos empezaron a llamarme. El ángel me decía: sal, Ricardo, de tu cuerpo. Y el otro ángel me decía: sal de tu cuerpo. Y el otro ángel me decía: sal. Y cuando me empezaban a llamar para que saliera del cuerpo, yo empecé a sentir un dolor en mis piernas y en mis huesos. Y empecé a quejarme, yo empecé a moverme y a decir: me duele mi cuerpo, me duele mi cuerpo. Cuando los ángeles me llaman y el ángel me decía: sal de tu cuerpo, yo empecé a moverme de aquí para allá y le decía a mi cuerpo: me duele mi cuerpo. Sentía que algo iba a salir de mí, me empezó a doler el pecho y los ángeles me decían: sal, sal de tu cuerpo. Y yo empecé a llorar, empecé a moverme de un lado para otro, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Sentía la muerte que venía sobre mí. Quiero decirle algo. Yo había visto una persona agonizar. Yo en una oportunidad fui a ver una persona y esa persona cuando agonizaba hacía así y así se movía de un lado para otro como un desespero sobre ella. Y siempre yo me preguntaba: ¿por qué se desesperan? ¿Por qué empiezan a moverse así de esa forma? Aleluya. Y ahí me di cuenta, y es porque el cuerpo quiere tirar algo fuera cuando muere. Aleluya. Y ese espíritu, sale un espíritu de él. Quiero decirte una cosa, que cuando el hombre muere sale otra persona de él y esa persona se llama espíritu. Aleluya. Hay mucha gente que no cree que hay otra vida después de la muerte, pero yo te puedo decir con testimonio que hay vida después de la muerte. Aleluya. Hay otra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea a Dios. Y cuando salen del cuerpo, o ese cuerpo o va para el cielo o va para el infierno, pero la iglesia va para el cielo. Aleluya. ¿Cuánto van para el cielo? Aleluya. Yo empecé a llorar, me recuerdo en esa hora, y empecé a moverme, y los ángeles me llamaban y me decían: sal, sal fuera de tu cuerpo. Y cuando me empezaron a llamar, yo empecé a quejarme. Los hermanos me tocaron las piernas, yo les decía: me duelen las piernas. Ellos me tocaron y decían: se está helando, decían. Empezaron a hacerme friega en las piernas, los brazos, en el cuerpo me hacían friega. Me recuerdo que yo le decía: me duele mi cuerpo. Y el ángel me decía: ven, sal fuera. Y empezó a entrar una cosa sobre mí que empecé a gritar y empecé a decirle a los hermanos, a los que estaban alrededor mío, empecé a decirle: no me vayan a enterrar, no me vayan a enterrar, porque yo voy. Gloria sea a Dios que vive. Bendecido sea tu nombre por siempre. Cristo vive y reina. Bendecido sea su nombre. Nunca podré olvidarme de esta experiencia. Yo viví esta experiencia. Tal vez hay mucha gente en este lugar que podrá decir: yo no creo en eso, yo no creo en una cosa así semejante, yo no puedo creer. Yo también le decía al Señor: nadie me va a creer a esto. Cuando el Señor me iba a hacer volver a mi cuerpo,
Yo le dije, él me dijo, anda y vuelve a tu cuerpo. Yo le dije, Señor, ¿y quién me va a creer? ¿Quién va a creer a esto? ¿Quién va a creer a esta experiencia? Le dije yo, ¿quién va a creer que estuve contigo? Le dije, no me haga volver a mi cuerpo, por favor. Nadie me va a creer. Van a creer que estoy loco, le dije yo a él. Y él me quedó mirando y me dijo, Ricardo, los incrédulos no creerán, me dijo, porque no es para ellos. Así que si hay algún incrédulo aquí, te voy a decir que no es para ti. Pero él me dijo, pero alguien te creerá, Ricardo, alguien te creerá, y los que te creerán será mi iglesia. ¿Cuántos son iglesia de este Cristo maravilloso? ¡Cristo vive! Es para la iglesia que cree en lo sobrenatural, que cree en el poder de Dios. Es para la iglesia, es para la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Es para la iglesia, para aquellos que creen en lo sobrenatural. Aleluya. Cristo vive y reina por los siglos. Está la presencia de Dios en este lugar. Está la presencia del Señor. Está la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Está Él en este lugar. A Él sea la honra. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, la honra. Bendecido sea el nombre de Dios. Siga escuchando, por favor. En ese momento, aleluya, cuando salí del cuerpo, yo me recuerdo que caí a un lado. Yo quedé mirando para todos lados y miré mi cuerpo que estaba sobre la cama. Los hermanos me tocaban y decían, se fue el hermano Ricardo. Me recuerdo que ellos lloraron sobre mí. Aleluya, yo veía y yo empecé a ver cómo ellos corrían de un lado para otro. Empezaban a envolver mi cuerpo y empezaron a traer estufa y la dieron así mi cuerpo para que mi cuerpo estuviera calentito y yo pudiera regresar al otro día a las 8 de la mañana. Aleluya. Después, aleluya, a las 8 de la mañana, me recuerdo que en ese momento, hermanos, yo estaba fuera del cuerpo y miraba cómo los hermanos estaban ahí y empecé a decirle a ellos ahí en el espíritu, aún estoy aquí, les decía a ellos no me podían ver y yo empecé a llorar. Yo decía, aún estoy aquí en la pieza, aún estoy aquí, y ellos no me escuchaban. Yo empecé a mirar y a llorar porque lo que estaba viendo era grande, lo que estaba viendo era poderoso. Aleluya. Me recuerdo que en ese momento yo miraba para todos lados, aleluya, y aún le decía a ellos, aquí estoy, y ellos no me veían. En ese momento yo quedé mirando a los ángeles y los ángeles me miraban y me decían, Ricardo, ya llegó el momento que debes ir con nosotros porque el Señor te está esperando. Aleluya. Me recuerdo que en ese momento un ángel se acercó a mí y me tomó del brazo y me lo apegó al cuerpo así. Vino el otro ángel por acá y me tomó así del brazo y me lo pegó al cuerpo y me dijeron, ahora llegó el momento porque el Señor nos está esperando. Vamos a dar ese largo viaje a la ciudad del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Recordarlo solamente me hace temblar y me hace sentir dentro de mí que Cristo viene en cualquier momento. No es una fantasía, no es un sueño, es una realidad. Aleluya. Vi cuando los ángeles hicieron un impulso y me vi atravesar el techo a una gran velocidad. No sé qué velocidad llevaba, pero llevaba la velocidad como un rayo hacia arriba. Yo iba cruzando el cielo oscuro, aleluya. Me recuerdo que en ese momento quedé mirando hacia abajo a la tierra y quedé mirando entre la oscuridad y vi cuando la tierra empezó a alejarse y miré hacia arriba y el cielo se empezó a acercar, las estrellas, lo más grande que empecé a ver
ver cuando estaba sobre los cielos. Me recuerdo que empecé a mirar para todos lados y empecé a llorar cuando en ese momento vi la luna frente a mí. Íbamos hacia la luna. Me recuerdo que íbamos directo a ella cuando en ese momento vi que la luna venía acercándose y pasamos por al lado de la luna. Cuando en ese momento seguíamos mirando, aleluya, íbamos al encuentro del Señor, y lo primero que empecé a mirar fue una luz grande que empezó a asomarse, una luz grande que alumbraba, y era el sol. Y me recuerdo que seguíamos volando al encuentro del Señor, y veía que ese sol empezaba a alumbrar. Empezamos a acercarlo al sol. El sol, hermano, cuando empecé a ver, aleluya, tronaban los cielos por ese sol. Yo vi cuando salían los rayos, cuando salía el calor del sol, yo sentía el calor del sol. En ese momento pasamos por al lado del sol y seguimos avanzando. Pasé por al lado de una estrella tras otra estrella, hermano, y pasaba así tras una y tras otra, aleluya. Aleluya. Y pasaba así, hermanos, y yo decía, ¿por qué el Señor me muestra todo esto? Y el Señor me mostraba, y venía una voz que me decía, y me decía así, me decía, yo te muestro todo esto, es para que tú creas y para que tú le digas a mi iglesia que yo soy el creador de los cielos y de la tierra, del sol y la luna. Yo soy Dios grande y poderoso. Yo fui el que hice el sol y la luna, aleluya. Cristo vive. Para que mi pueblo crea que yo soy un Dios grande y poderoso, aleluya. Quiero decirte, Dios es poderoso. Dios es poderoso, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Seguíamos avanzando. Me recuerdo, hermano, que íbamos a la misma velocidad como el rayo, cuando en ese momento, hermanos, empecé a mirar y ya no había estrella, no había sol y no había luna. Empecé a mirar, y cuando miré hacia abajo, vi que abajo mío habían quedado las estrellas, el sol y la luna. Empecé a mirar al frente y ya no había nada más creado. Estábamos saliendo del sistema solar, y yo empecé a preguntar, ¿qué es este lugar? Le decía yo a los ángeles, ¿qué es este lugar donde no hay nada creado? No sé, hermanos, yo no lo sé todavía. No sé qué lugar sería. Quizás sería el segundo cielo, no lo sé. Pero era un lugar donde no había nada creado. Miré para abajo y ya las estrellas desaparecieron. Seguíamos al encuentro de nuestro Señor. Empecé a mirar y no había nada creado. Y le dije a los ángeles, ¿por qué no hay nada creado en este lugar? Y ellos me dijeron, calla. Yo decía, pero ¿por qué no hay nada creado? Y ellos me dijeron, calla, Ricardo. Seguíamos al encuentro del Señor. Y cuando en este momento, al frente mío, había una mancha gigante en los cielos, y en ese momento miré, íbamos directo a esa mancha, y le digo yo a ellos, ¿qué es esa mancha? Y ellos me dijeron, calla, porque vamos a ese lugar. Calla, Ricardo, me decían ellos. Cuando en ese momento empecé a ver que esa mancha empezó a acercarse, y ya no era una mancha, sino que era un gran túnel en los cielos, aleluya. Era un gran túnel, era un gran hoyo gigante en los cielos. Quiero decirte que esta es una realidad. Los científicos hablan y dicen que en los cielos hay túneles, y es verdad. Yo vi uno de esos túneles horrendos y terribles. Yo vi uno de esos grandes hoyos en los cielos. Son verdad, existen, aleluya. Cuando empecé a acercarme, me recuerdo que entramos por ese túnel, y cuando entramos empezó a temblar mi cuerpo, empecé a temblar, yo no sé, temblaba, y los ángeles empezaron a abrazarme, y le empecé a decirle, ¿qué es este lugar? ¿A dónde me han traído? Devuélvanme la tierra, devuélvanme a mi cuerpo. Y ellos me decían, calla, Ricardo, ¿dónde me llevan entonces? ¿Por qué siento tanto miedo? Le decía yo, ¿por qué tengo tanto miedo? Y ellos me decían, calla, Ricardo.
Entré por ese túnel. Por eso hay gente que cuando aleluya, hay gente que ha muerto por un minuto, han salido del cuerpo. Hay gente en los hospitales que cuentan su experiencia de haber salido y haberse encontrado con un túnel oscuro. La gente cuenta entrar por un túnel oscuro, y es verdad, esos túneles existen, aleluya. Yo entré por uno de ellos, y ese túnel o te lleva al infierno o te lleva al cielo, aleluya. Pero yo quiero ir al cielo junto con esta iglesia, aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Seguíamos avanzando, y me recuerdo que en ese momento, mientras íbamos avanzando, me recuerdo, hermano, que iba montando por ese lugar, y cuando en ese momento le dije devuélvame, devuélvame, empecé a gritar, y ellos me dijeron calla, calla Ricardo. Yo tenía un terror y un miedo, y los ángeles empezaron a meter sus piernas por entre medio de las mías, y me empezaron a abrazar. Yo me tomé de los ángeles y me abrazaban, y yo decía, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanto terror? Y ellos me decían, calla Ricardo, calla Ricardo. En ese momento los ángeles se detuvieron y no quisieron avanzar, y yo le decía a ellos, ¿por qué no avanzan entonces? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué se detienen? Y ellos me dijeron, hay que esperar en este lugar, hay que esperar, me decían. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Nos quedamos en este lugar. Yo temblaba cuando empecé a sentir una sensación en mi cuerpo. Empecé a sentir algo, un escalofrío, hermano, y empecé a sentir y empecé a escuchar que sobre mí era como una estampida de animales que corrían de un lado para otro. Yo miraba y no veía a nadie, hermano. En ese momento yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Y los ángeles me dijeron, calla Ricardo, aleluya. Y yo no quería mirar, incliné mi cabeza y abracé a los ángeles. Y cuando en ese momento el ángel me dijo, mira hacia arriba, porque queremos mostrarte algo grande. Yo no quería mirar, y ellos me dijeron, mira. Y cuando hice así, miré hacia arriba, y cuando empecé a mirar, los ángeles empezaron a iluminar, sus cuerpos iluminaban, eran como este foco que iluminan, empezaron a iluminar hacia el cielo de esta forma. Yo estaba entre la oscuridad. Quiero decirte, cuando está todo negro en los cielos, hermano, totalmente el cielo lo mostraban así, de esta forma. Empezaron a iluminar hacia el cielo de esta forma. Todo el cielo, me recuerdo que empezaron a iluminarlo. Quiero decirte, tú no te vayas a asustar por lo que yo voy a decir, porque el Señor está aquí junto a nosotros en esta noche. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Pero cuando yo te diga que el Señor reprenda al diablo, tú vas a gritar y vas a decir amén. Y vamos a reprender toda obra del diablo para que ningún demonio se meta a este templo, en este lugar. No te vayas a asustar, el Señor está aquí. Yo me recuerdo que en ese momento empezaron a iluminar hacia el cielo. Hay gente que no cree en esto, pero te voy a decir, es una verdad, eso existe. Y me recuerdo que iluminaban hacia el cielo de esta forma, y cuando empezaron a iluminar el cielo, todo el cielo entero, pero entero, estaba cubierto por demonios. Que el Señor lo reprenda ahora mismo y lo saque fuera. El Señor está aquí para, aleluya, para ayudarnos. Hay ángeles en este lugar. Hay ángeles que guardan y cuidan a su pueblo. Está el Señor, están los ángeles, está el Espíritu Santo de Dios en este lugar, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive y reina. Cristo vive y reina por los siglos. Él se merece la honra, la gloria, aleluya. Gloria a Dios.
Gloria sea a Dios. Cuando quedé mirando todo eso, hermano, yo empecé a gritar, yo empecé a aleluya, empecé a clamar, y yo dije: Señor, ¿con quién está luchando tu iglesia? Eran millones de seres, aleluya, que tiraban sus garras. Yo empecé a mirar esos, aleluya, esos seres, tenían varios ojos, varias piernas, varios brazos, eran seres como de animales y aborrecían. Yo pude ver y les miré su rostro, que nos aborrecen la muerte, aborrecen la imagen y semejanza de Dios, aleluya. Estiraban sus garras y me decían: maldito tú, maldita la iglesia de Jesucristo, maldito los pastores, maldito los obispos, maldito todo aquel que busca al Señor y que busca la santidad, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y blasfemaban contra el cielo, blasfemaban contra Jehová, contra su Hijo Jesucristo. Aleluya, que el Señor reprenda a Satanás, al diablo, sus demonios. Y empecé a decir, y le preguntaba a los ángeles: ¿qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Y el ángel me dijo: este lugar son las regiones celestes, donde habita Satanás, el diablo y sus demonios. Que el Señor las reprenda ahora mismo de este lugar. Aleluya, bendecido sea el nombre del Señor. Yo no quería seguir mirando, y el ángel me dijo: tienes que mirar. Cuando empecé a mirar, blasfemaban contra Dios y decían: vamos a ir a destruir la iglesia del Señor en la tierra. Y me recuerdo, hermano, y decían así: porque hay gente dentro de la iglesia que son nuestros. Vamos a destruir de esta forma la iglesia del Señor, porque hay gente dentro de la iglesia que son nuestros. Y yo decía: ¿cómo pueden decir que hay gente que son de ustedes dentro de la iglesia? Y decían: sí, porque vamos a usar dentro de la iglesia a gente en pelambre, a gente en chisme, para poner la discordia el uno contra el otro. Y vamos a hacer que un pastor se vaya contra otro pastor, un hermano contra otro hermano, y vamos a poner toda clase de obra de la carne ahí abajo en la tierra. ¿Y acaso usted no se da cuenta cómo la iglesia se lo lleva en chisme y en pelambre? Se lo lleva el hermano en tanta cosa, aleluya. Y cuánto pastor que se la lleva peleando el uno contra el otro, en vez de luchar todos juntos por una causa que es la causa de Cristo. Muchos se la llevan peleando. ¡Gloria sea a Dios! Que el Señor reprenda todo chisme fuera de esta iglesia. Y en ese momento seguían hablando, y aleluya, yo no quería seguir mirando. Y el ángel me dijo: sigue mirando, mira su rostro. Y en ese momento el ángel me dijo: míralos. Y cuando empecé a mirarlo, algo me sorprendió. Era que muchas de esas criaturas hoy en día están saliendo por el televisor. Escuchen todos los niños, por favor, todos los niños que hay aquí en este lugar. Me dice el ángel: mira su rostro. Y cuando empecé a mirar su rostro, yo empecé a ver en ese lugar a los Thundercats, a los Power Rangers. Yo vi, hermanos, a la Sailor Moon. Empecé a ver toda esa clase de criaturas, de dibujos animados que están saliendo por el televisor. Toda esa clase de bestias y de pelea y de luchas, aleluya, estaban en ese lugar, aleluya. Y hablaban esas criaturas. Vi también ese duende, ese Hugo, aleluya, que era un duende que salía un tiempo atrás por el televisor. Y hablaba ese duende. Yo lo vi lleno de pelo, era horroroso, terrible. Y decían: vamos a ir a matar y a destruir a todos los niños de la tierra. Que el Señor guarde y cuide a todos los niños de la iglesia. ¿Acaso usted no se da cuenta cuántos niños se la lleva viendo ese dibujo animado? ¿Cuántos niños, hermanos, aleluya, usted los ve tan inquietos, con otra mentalidad? Hay niños que han matado a otros niños, niños que han hecho, hermanos, atrocidades en la tierra. Hace un tiempo atrás en Japón hicieron unos dibujos animados en que muchos niños hasta hoy en día están enfermos de la epilepsia.
Eso salió por los periódicos diciendo que habían unos dibujos animados que producían eso. El Señor me mostraba que salían del televisor y se pegaban en los cuerpos de los niños. Y no solamente los niños, toda película de espanto, de terror, salen de los televisores y se pegan en los cuerpos de las personas. Que el Señor reprenda todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Por eso usted tiene que saber enseñar a sus hijos lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver. Aleluya. Yo no digo que usted saque el televisor de su casa, pero sí usted tiene que enseñar a sus hijos lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver. Y si hay muchas mujeres y hombres que no le enseñan a sus hijos, es porque ellos también se los llevan entretenidos en el televisor. ¿Cuántas hermanas cristianas, en vez de venir a las forcas, en vez de venir a la iglesia, se las llevan en sus casas entretenidas viendo esas teleseries mundanas, llenas de pecado, llenas de adulterio? Es necesario que la gente se convierta, es necesario que el hombre corra a la iglesia. Salva tu vida, sálvate tú, salva a tus hijos, busca a Cristo. Es necesario que te llenes del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor, aleluya. Yo seguía en ese lugar y no quise seguir mirando. Y el ángel me dijo: no temas a sus maldiciones, porque no llegarán a ti ni a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que ninguna maldición nos llegará a nosotros? El Señor está como poderoso gigante sobre nosotros. Me recuerdo que en ese momento, aleluya, incliné mi cabeza y el ángel me dijo: sigue mirando. Cuando en ese momento empecé a ver que los demonios huían de un lado para otro, yo decía: ¿por qué huyen? Cuando en ese momento a lo lejos se veía una estrella, era la única estrella que venía acercándose hacia mí a una gran velocidad. Después ya no era una estrella, sino que venía acercándose, hermano, iba creciendo, y después no era una estrella, sino que eran millones de ángeles que venían en caballos blancos y alzaban sus manos a los cielos y decían: santo, 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 el que vive y el que reina por los siglos de los siglos, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y todo lo que respira decían: alaba a Jehová, alaba a Jehová, alaba a Jehová. Y yo vi cómo empezó una gran guerra. Los demonios luchaban contra los ángeles y no prevalecieron, aleluya, sino que los ángeles lucharon y vencieron, aleluya. Yo pude ver todo ese gran, aleluya, movimiento espiritual. Me recuerdo que en ese momento miraba cómo luchaban hasta que después no había ningún demonio y los ángeles hicieron una gran brecha, hermanos, así pusieron a la derecha y a la izquierda y formaron una brecha que llegaba hasta el tercer cielo. Yo a lo lejos veía la gran ciudad. Eran millares de ángeles que formaban esa brecha. No podíamos avanzar todavía. Había que esperar un momento. Cuando vi que de la ciudad a lo lejos se veía, y de esa ciudad venía bajando un personaje montado en caballo blanco y venía bajando por el medio de la brecha. Yo vi cómo cabalgaba. Era un ser maravilloso, era un ser hermoso. Venía para vencer a toda clase de demonios, aleluya. Empezó a avanzar y cuando avanzaba vi que se acercó a una distancia como de 4 metros y me quedé mirando. Era hermoso ese personaje y cuando abrió sus labios me dijo unas palabras, aleluya, que retumbaban y me dijo así, de esta forma. Me quedó mirando y me dijo así, me dijo: yo soy el arcángel Miguel, que estoy para defenderte a ti, me dijo, y a la iglesia del Señor Jesucristo de la tierra. No estamos solos, más solos que están todos nosotros, aleluya, que conmigo. ¡Cristo vive! Me dijo: yo soy el arcángel Miguel, y estoy para defenderte a ti, y a la iglesia del Señor Jesucristo de la tierra. Hay ángeles que luchan por nosotros. Y después me dijo: pasa, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores te está esperando. Me recuerdo que empezamos a avanzar
tercer cielo. Empezamos a avanzar. Los ángeles gritaban y gritaban y decían aleluya, y decían aleluya. Y yo iba cruzando, iba llegando al tercer cielo. Yo empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a decir: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para llegar a este lugar? Bendecido sos el nombre. Bendecido sea el Señor, aleluya. Gloria sea el que vive y el que reina por los siglos. Yo no llegué a ese lugar por ser mejor o mejor que usted, aleluya. Yo no llegué a ese lugar porque soy mejor que usted. Si no llegué a ese lugar porque grandes son sus misericordias. Grandes son sus misericordias. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. En ese momento me recuerdo, llegué a ese lugar, me dejaron a la entrada de la ciudad, yo estaba contemplando la ciudad, yo me recuerdo que empecé a mirar, era una ciudad gigante, una ciudad tremenda, la ciudad era de puro oro, las puertas eran de una perla gigante, aleluya, cada puerta era una perla que estaba abierta, porque aún sigue abierta esa puerta, aleluya. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios. El piso era un cristal. Yo miraba el piso y miraba la ciudad. Cuando en ese momento empezó a salir una voz de aquella ciudad, una voz que hacía estruendo adentro, una voz que sonaba, hermano, como muchas aguas, una voz que hacía temblar los cielos, y cada vez que hablaba salían relámpagos y truenos de esa ciudad. Y cada vez que hablaba esa voz, había millares de millones de voces que decían: santo, 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 el Cordero de Dios, el que está a la diestra del Padre, a él sea la gloria, la honra por siempre. Amén, 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 amén. Cada vez que hablaba esa voz y decía de esta forma, esa voz que hablaba se escuchaba después millares de voces que hablaban así, pero esta voz decía de esta forma, decía: sé santo, porque yo soy santo, y solo santo entrará a este lugar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay que predicar la santidad, hay que hablar la santidad, hay que volver a la senda antigua, hay que volver a amar a este Dios que vive y reina por los siglos. Bendecido sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Está su presencia en este lugar. En ese momento me recuerdo que yo estaba afuera, y cuando dijo: sé santo porque yo soy santo, y me recuerdo que en ese momento salió una voz que me dijo: pasa, pasa, me dijo. Y no pasé por ser mejor, sino porque grandes son su misericordia. Me recuerdo que pasé a aquel lugar y entró un fuego en mí y me quemó. Pasé a ese lugar porque ese lugar es santo. Me recuerdo que empecé a mirar, había un trono frente a mí y en el trono había un fuego. Me recuerdo que yo miraba el fuego y contemplaba, y el fuego se movía, salían relámpagos y truenos del fuego. Cuando empecé a contemplar
contemplar, el fuego salía del trono y venía avanzando hacia mí, y yo veía entremezclado entre el fuego un ser, aleluya, dentro de ese lugar, un ser viviente. Cuando empecé a contemplar y empecé a mirar, y cuando veo que el que sale del fuego era el Señor Jesucristo, aleluya. Veo al Señor salir del fuego, y yo apenas miré al Señor, yo caí postrado sobre Él, y caí postrado y dije: no soy digno de mirarte a ti, le dije yo a Él. Empecé a llorar. Bien, hermano, la forma del Señor era un ser musculoso, hermanos, aleluya. Cuando mire su pelo era blanco, sus ojos eran como llamas de fuego, su rostro era maravilloso. Cuando mire al Hijo de Dios, hermano, pero nuestro Señor es maravilloso, es lindo. Por eso que el Señor no permite la idolatría, por eso que el Señor no se asemeja, aleluya, a ninguna cosa en la tierra, por eso que el Señor no se asemeja. Hay mucha gente que lo dibuja en la tierra como un ser lastimoso, y lo dibujan casi desnutrido. Cuando yo vi al Señor, vi un ser, aleluya, vi al Señor musculoso, lo vi grande como todo un guerrero, aleluya. Nuestro Señor es un guerrero. Por eso que el hombre no puede hacerse imágenes de Él, porque nuestro Dios vive, Él vive, Él vive. Gloria sea a Dios para siempre. En ese momento, cuando quedé mirando, me dijo: ponte en pie, y me puse delante de Él y empezó a hablar conmigo. Me recuerda su rostro, aleluya. Cuando quedé mirándole al Señor, Él me empezó a hablar y empezó a decirme, me dijo: Ricardo, dile a mi iglesia que yo vivo, dile a mi iglesia que yo existo, y quiero decirte que Cristo existe, Cristo vive, Cristo existe, hermano. ¿Cómo quieres que te diga que Él vive? Aleluya. El Señor me dijo: Ricardo, muchos me tienen así como un Dios pequeño, pero diles que yo soy grande. Me dijo: mi pueblo pierde la fe en la tierra, mi pueblo me mira así de pequeño. Dile que yo no soy pequeño, dile que yo soy grande y poderoso, que soy el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que eres grande y poderoso? Aleluya. Y me dijo: ven, camina conmigo. Empecé a caminar con Él y me dijo: te voy a mostrar a mi iglesia cómo está en la tierra. Empezó a caminar y me dijo: mira, llegamos a un lugar donde se veía hacia abajo a la tierra. Del cielo se ve todo hacia la tierra. Me dijo: mira cómo están en la tierra. El Señor me empezó a mostrar. Cuando yo miré hacia la tierra, la gente se veía tan cerca como lo estoy mirando a usted. Y ahí uno se da cuenta que el ojo de Jehová está puesto sobre cada uno de nosotros. El Señor miraba la tierra y me dijo: mira cómo están, te voy a mostrar mi iglesia. Y cuando empecé a mirar la iglesia, era una iglesia sin fe, una iglesia que en vez de caminar para adelante, iba caminando para atrás. Y me dijo: mira cómo pelea el uno hacia el otro, mi pueblo se la lleva peleando en la tierra, mi pueblo pelea, me decía, y las almas se pierden, y las almas se están perdiendo. Me decía: mira mi pueblo pierde la fe, mi pueblo está retrocediendo, aleluya, mi pueblo ya no es el mismo pueblo que yo levanté. Y el Señor empezó a llorar, y yo veía que lloraba y
yo también lloraba porque del cielo se ve toda la tierra. Empezamos a llorar y el Señor empezó a enojarse, y yo vi que empezó a enojarse y dijo unas palabras que se me partió el corazón. Cuando dijo esta palabra, el Señor me mostró hacia abajo la tierra y me dice así, me dice: esta no es mi iglesia. Y yo le dije: no digas así, claro que somos tu iglesia, claro que somos tu iglesia. Y él me dijo: no, me dijo, porque mi iglesia era llena de mi Espíritu Santo, en mi iglesia había milagro, en mi iglesia había prodigio, en mi iglesia se decía de lucha, en mi iglesia se decía gloria a Dios, en mi iglesia había alabanza, en mi iglesia había el poder de Dios, aleluya. ¡Gloria a Dios! Mi iglesia era libre, me decía él. Mas esta iglesia ha retrocedido, ha perdido la fe. Y el Señor, yo empecé a llorar y lloraba, y él me dijo: Ricardo, dile a mi iglesia, dile a mi pueblo que yo los voy a volver a levantar, yo los voy a volver a levantar. Quiero decirte, el Señor va a volver a levantar a su iglesia sobre la tierra. ¿Cuántos creen que el Señor lo va a volver a levantar? ¡Aleluya! Y me dijo: ven, camina conmigo. Empezamos a caminar, y mientras caminamos me dijo: ven. Y me recuerdo que pasamos una puerta y empezó a mostrarme el cielo. Cuando empezó a mostrarme las calles de oro, y empecé a ver, hermano, aleluya, que el piso había puro oro. Yo tomé el oro y me lo tiraba sobre el cuerpo. Había montañas llenas de oro, aleluya. Y me dijo el Señor: Ricardo, todo esto les pertenece a ustedes. ¿A cuánto les pertenece las calles de oro? Y le dije otra palabra al Señor: si aquí ya está todo ordenado, muéstrame el reloj del cielo. Muchos hablan de un reloj que hay en el cielo. El hermano Gilla Ávila hablaba de un reloj que quedaban 5 minutos. Después nuevamente hablaba un siervo de Dios que quedaban 2 o 1 minuto. Y mire, porque yo le pregunté al Señor por reloj, para yo decirle a cada uno de ustedes cuánto queda para la venida del Señor. Yo le dije: Señor, muéstrame el reloj para decirle a tu iglesia cuánto queda. En este momento le dije: Señor, muéstrame el reloj. Y el Señor empezó a acercarse a mí y me dijo de esta forma, y me dijo: Ricardo, aquí en el cielo ya no hay reloj. Yo no lo entendía. Le dije: entonces, ¿por qué si aquí no hay reloj? Entonces, ¿por qué la iglesia no está aquí? Eso significa que ya tu iglesia tendría que estar aquí. Si no hay reloj, ya se terminó la hora. ¿Por qué tu pueblo no está aquí? Y el Señor me dijo: ya no hay reloj. Y me hace así con su mano y me dice: es porque mi Padre, Jehová Dios de los ejércitos, ha dado un breve tiempo así de pequeño para todo aquel que camine para atrás, camina hacia adelante. Para todo aquel que ha dado vuelta de espalda, Dios se vuelve hacia Dios. Para todo aquel que perdió la fe, recobre la fe. Yo no sé cuántos tienen fe, aleluya. Recibe fe, recibe fe, recibe fe, aleluya. Y después me dice: y ese breve tiempo se llama tiempo de gracia. Estamos viviendo tiempo de gracia. En cualquier momento aparece el Hijo de Dios. En cualquier momento Cristo aparece. En cualquier momento, hermano, estamos viviendo tiempo de gracia. Ya Cristo tenía que venir a buscar su iglesia. En ese momento lo seguí preguntando y el Señor me dijo: ven, camina. Y en ese momento, cuando el Señor dijo tiempo de gracia, veo que un ángel de por acá venía gritando y decía así de esta forma. Venía alzando su mano y detrás de él millares de ángeles y decían: llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó el tiempo. Ya no hay reloj, ya está todo ordenado en los cielos, ya está todo listo. La iglesia ya viene, 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 la iglesia ya viene. Aleluya. Y detrás
esos ángeles, se escuchaban millares de ángeles que gritaban: la iglesia ya viene. Y en ese momento, aleluya, que gritaban los ángeles, yo empecé a correr a ellos y dije: ¿por dónde viene la iglesia? Yo decía: ¿por dónde vienen? Yo preguntaba: ¿dónde está la puerta? Y ningún ángel me respondía. Y lo único que decían: ya viene la iglesia, ya viene la iglesia. Yo estiré mis manos al Señor alabando su nombre. Cuando empecé a gritar, siento que me toman de los brazos y me sacan del cielo. Y venía a una gran velocidad bajando hacia la tierra. Y yo escuché como los ángeles gritaban y gemían. Quiero decirte que en estos segundos hay ángeles que gritan y gimen en los cielos, que pronto la iglesia desaparece de la tierra. ¿Cuántos se van con Cristo y con Dios? Gloria a Dios para siempre. Pronto ya todo se termina. Pronto se termina todo. Pronto aparece el Hijo de Dios. Me recuerdo que en ese momento llegué a la tierra, abrí mis ojos y miré para todos lados. Ya no estaba en el cielo, estaba en la tierra. Me habían puesto sobre el púlpito, sobre el tabernáculo donde yo iba a orar. Iba a orar todos los días a esa iglesia. Ya voy a terminar, hermano querido. Me recuerdo que en ese momento me pusieron arriba del púlpito y abrí mis ojos y yo empecé a gritar. Y cuando miré, a mi derecha estaba el Señor Jesucristo. Y miré para acá y miré los dos ángeles que me habían traído de vuelta. Y cuando en ese momento se acerca el Señor y me dice: Ricardo, dile a mi iglesia que ya no queda nada. Dile a mi iglesia que en cualquier momento los voy a buscar. Pero me dijo una cosa, me dijo: mira, te voy a mostrar algo. Me dijo: mira lo que sucedería si en estos segundos yo viniera a buscar a mi iglesia. Mira lo que pasaría. Él me pasó la mano por mi cara y yo vi el rapto de la iglesia. Escuchen, yo vi el rapto de la iglesia. Me dijo: mira lo que sucedería si yo viniera a este segundo. Pasó su mano por mi cara y yo vi el rapto de la iglesia. Cuando en ese momento abrí mis ojos y empecé a ver una neblina que cubría la tierra, y empecé a ver cómo empecé a escuchar que fuera del templo la gente gritaba. En el mismo momento que ocurría el rapto, la gente gritaba, gemía y lloraba buscando a sus hijos. Y cuando en ese momento vi que en la puerta, yo miraba la puerta y la puerta la empujaban. Y la empujaban y la empujaban. Y cuando vi que la puerta se abrió, vi cantidad de gente que venía gritando y llorando hacia dentro del templo. Vi aleluya, vi a la jefa de Dorca, vi a los apacilleros, vi a oficiales que venían gritando hacia adentro, vi al jefe de coro, vi a pastores, vi a esposas de pastores que se habían quedado, vi a hijos de pastores que se habían quedado en esta tierra, aleluya. La gente gritaba y gemía. La gente decía: me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, aleluya. Yo vi cuando un joven corría y decía: mi padre, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? Aleluya, y gritaba: ¿dónde están? Y su padre se había ido con el Señor. Y decía ese joven: era una verdad, era una realidad. El Señor vino y me quedé. Yo vi cuando había maridos que se habían quedado y decía: mi esposa, ¿dónde está? Gritaba ese hombre y decía: Señor, llévame, llévame contigo. Llegará aquel día que la gente va a gritar, la gente va a gemir, la gente gritará por haberse quedado en esta tierra. Gloria sea a Dios. Yo vi con mis ojos el espanto que va a quedar cuando ocurra el rapto. Yo vi que la gente corría acá adelante. Y habían pastores que estaban arrodillados y decían: Señor, perdóname. Ya no había tiempo de pedir perdón. Había venido el Señor y se habían quedado. Vi cuando la gente lo miraba al pastor y le decían: por tu culpa me quedé, por tu culpa me quedé. ¿Por qué no me predicaste la verdad? ¿Por qué no me predicaste la santidad?
Señor, ¿por qué se quedó el presbítero? ¿Por qué se quedó el pastor? ¿Por qué se quedó ellos? Por eso esa gente ha hablado tan mal de mí, porque no querían que dijera la verdad. Aleluya, porque vi a los nietos del obispo que se quedaban. Y le dije, ¿por qué se quedaron? Dime por qué. Y el Señor me quedó mirando y me dijo, se quedaron porque yo los conozco. Por eso se quedaron. Dios los conoce. Dios conoce tu vida, hermano querido. Dios conoce tu vida. Hay que buscar al Señor de verdad. Aleluya. Muchos se quedarán. Muchos se quedarán, hermano. Dios está abriendo puertas. Dios está abriendo puertas para que podamos hacerlo. Dios está abriendo puertas. Aleluya. Dice el profeta, hoy es tu oportunidad. Hoy Dios está llamando, hoy. Aleluya, sigue escuchando, por favor. Amén. Así, hermanos, que escuche bien, por favor. Y me dice el Señor así, de esta forma. Me dice, yo caí al suelo sin fuerza. Yo estaba botado en el suelo y empecé a llorar y el Señor me sacó la visión. Ya no soportaba más. Yo no soportaba más. Y el Señor me dice así, de esta forma. Me dice, Ricardo, no todo es tan malo, porque yo le doy una oportunidad a mi iglesia para que se arrepienta. Y me dice, todo aquel que pide perdón, dile que yo los voy a perdonar. Y después que los perdone, me dijo, yo bendeciré a mi pueblo santo. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Escuche, por favor, lo que voy a decir. Con esto termino. Después que lloraba y gemía, el Señor me sacó la visión del rapto y me dijo, Ricardo, dile a mi iglesia que la voy a volver a levantar. Y yo no sé cuántos quieren levantarse. Y me dijo, dile a mi pueblo que esto grande viene sobre la tierra. Para terminar, escuché. El Señor me mostró una visión y me dijo, esto es lo que viene, me dijo. Y me pasó su mano por mi cara y yo vi una visión. Y vi cuando en ese momento pasó su mano y me dijo, mira hacia arriba. Y yo miré a los cielos y vi que por acá venía un gran fuego que venía por los cielos. Y venía, hermano, a una gran velocidad el fuego que cubría los cielos. Y el Señor me dijo, ¿ves este fuego? Y yo le dije, sí, porque en gran manera cubre los cielos. Escuche bien, me dijo el Señor, dile a mi pueblo que crean lo que viene. Mi palabra habla que para los últimos días viene un gran avivamiento sobrenatural. ¿Y cuántos creen a la palabra del Señor? Voy a preguntar, ¿cuántos quieren la bendición del Señor? Voy a volver a preguntar porque el Señor va a entregar la bendición a cada uno de ustedes que están aquí. Voy a entregar la bendición al pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? ¡Gloria a Dios! Ahora prepárese para recibir la bendición. Y vi el fuego que venía por los cielos. Quédese así nomás.
y vi el fuego que venía por los cielos, y vi que se puso sobre los cielos, y me dijo, ¿ves? Y yo le dije, sí, porque en gran manera cubre los cielos. Y me dijo, este fuego que tú ves, me dijo, está sobre Chile. Me dijo, porque Chile, porque Chile, porque Chile será para Cristo. Chile será para Cristo. Chile será para Cristo. Chile será para Cristo. ¿Cuántos creen que Chile será para Cristo? Escuche bien, han venido profetas, han venido predicadores de otros países para decir que sobre Chile hay un fuego, hay una nube sobre esta nación, y yo la vi. En el año 1995 yo vi que sobre Chile, sobre Santiago, hay un fuego que está sobre nosotros. Escuché y vi que el fuego quería caer, y cuando caía el fuego sobre Chile, caía sobre toda la iglesia del Señor, y vi que cuando cayó el fuego la iglesia decía, ¡Gloria a Dios! Yo vi que la gente salía a las calles, gritaba, yo vi que corrían a hacer Paseo Humada, grandes filas de gente que caminaba por el Paseo Humada, y yo vi dos jóvenes, vi cantidad de gente haciendo lo mismo, vi que había caído la llenura del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. El Señor me dijo, esto se llama llenura del Espíritu Santo. Y cuando vi que cayó el fuego, vi que la gente recibía una fe sobrenatural, y vi que un joven corría a una persona que no tenía pierna, aleluya, y le decía, en el nombre del Señor Jesucristo, crezcan piernas. Y yo vi que la pierna cortada crecía un pedazo de carne, y empezaba a formarse una pierna, le crecían dedos, uñas, y yo vi que la gente se acercaba, la gente corría, aleluya, y la gente venía, aleluya, para ver lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento vi que el hombre le crecía una pierna, le crecía otra, y ese hombre empezaba a ponerse de pie, venía la radio, la televisión, y enfocaba lo que estaba ocurriendo. Y cuando enfocaban, en ese momento el hombre empezaba a ponerse de pie y decía, en verdaderamente Cristo existe, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y el Señor me dijo, Ricardo, todos los enfermos que están en día, que no tienen pierna, que no tienen brazo, que no tienen vista y que son sordos, dile a Ricardo que ellos están para este último tiempo, porque yo en ellos voy a mostrar mi gloria. ¡Cristo vive! Y yo vi como la gente gritaba y la gente marchaba, y vi cuando había milagros y prodigios y grandes sanidades. Hay gente aquí en esta hora que Dios lo va a usar para hacer grandes milagros y grandes prodigios. Dios va a levantar, no va a levantar todas las iglesias, pero Dios va a levantar una iglesia poderosa. Y cuando vi en la televisión que iba caminando por el Paseo Humada, vi que en varios televisores decían extra, 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 en las iglesias evangélicas se está sanando la gente, se está sanando la gente,
aceptado a Cristo, pero Cristo te llama. Cristo no quiere que tú te pierdas. Cristo quiere que tú te salves. Aleluya. Aquellos que han venido aquí y nunca han aceptado a Cristo, levanta tus manos y yo estoy orando por ti. Ven, camina, Cristo te llama. Camina hacia adelante. Aquellos que nunca han aceptado a Cristo, aquellos que nunca han aceptado al Señor, pasa, Cristo te llama. Tiene una nube gigante, tiene un fuego tremendo sobre la iglesia. Sálvate tú, salva a tus hijos, pónete un seguro de vida. Cristo viene. Yo bendigo a los que vienen caminando, yo bendigo a los que vienen caminando hacia adelante, yo bendigo a los que se vienen a reconciliar. Camina, Cristo te llama. Cristo no quiere que tú te pierdas. Avanza, avanza, Cristo te llama. Son los últimos días, avanza. Avanza, Cristo te llama. Son los últimos días sobre la tierra. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Todas las señales están cumplidas. Cristo viene. Avanza, avanza, acepta a Cristo, reconcíliate con tu Dios. Hay gente que se llama muerta que tiene que reconciliarse. Pasa corriendo, reconcíliate con Cristo, pásate, pasa rápido. Aleluya, Cristo te llama. Pasa, pasa, la puerta está abierta. Si tu vida está media con Cristo, pasa. Si tu vida está así nomás, pasa. Cristo te llama. Cristo no quiere que tú te pierdas. Avanza, iglesia. Avanza, iglesia del Señor. Avanza, Cristo te llama. Cristo tiene poder para perdonar pecados. Cristo tiene poder para limpiarte, para lavarte. Cristo tiene poder para sacar la inmundicia. Cristo tiene poder. Cristo hay poder para lavar y limpiar de todo pecado. Acepta a Cristo. Acepta. Pasa, pasa. Cristo te llama. Cristo te llama. Pasa, Cristo te llama. Dios bendiga a los que caminan. Dios bendiga a los que están caminando. Cristo está llamando. Aleluya. Dios está dando una oportunidad. Cristo viene. Las señales están cumplidas. Dios levantará una iglesia poderosa. Dios levantará una iglesia santa. No sé cómo está tu fe, pero pasa, Cristo quiere hacer algo contigo. Aleluya. Aleluya. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Póngase de pie nomás delante del altar de Dios. Póngase de pie. Dios bendiga a los que siguen caminando. Dios bendiga a los que avanzan a salvarse. Dios bendiga a los que están avanzando. Den un aplauso, iglesia del Señor. Den un aplauso, iglesia de Cristo, por los que están avanzando. Cristo te da una oportunidad de arrepentimiento. Levanten su mano derecha todos los que pasaron. Levanten su mano derecha y repitan junto conmigo: Señor, más fuerte, Señor, gracias te doy porque tú me das esta oportunidad de aceptarte como Señor y Salvador personal. Te doy gracias porque sé que la sangre de Jesús lava y limpia de todo pecado, y creo con todo mi corazón que desde hoy soy inscrito en el libro de la vida, en el libro de la vida, y desde hoy soy tu hijo, soy tu hijo, soy tu hijo, soy tu hijo. ¡Cristo vive! ¿Cuántos pueden hacer su mano alabando al que vive? ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!
Jesús. Santifícalo, llénalos de tu presencia. Desciende, Espíritu Santo, desciende ahora mismo. En tu nombre reciban poder, en tu nombre reciban ahora mismo poder de alto. Reciban poder en el nombre de Jesús. Así mismo usted se va a quedar, van a pasar todos los que están enfermos, pasen. Todos los que están enfermos atrás, ustedes se quedan ahí, vamos a orar también por ustedes. Pasen todos los enfermos, también este grupo de que están aquí. Voy a reprender toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Que descienda su Espíritu Santo, que descienda su Espíritu sobre toda carne. Y la iglesia me ayuda a orar, por favor, estiren sus manos para acá. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad en el nombre de Cristo. Ponga la mano sobre su enfermedad. Ahora mismo saca todo dolor de hueso, saca todo dolor de nervio, saca el cáncer, saca los quistes, saca toda enfermedad del diablo. En tu nombre, Jesús, reprendo toda enfermedad, reprendo toda obra del diablo, los quistes, la brujería, reprendo la brujería, reprendo ahora mismo toda dolencia. Reprendo ahora mismo toda parálisis. Y ahora digo que por tu palabra y por tu llaga fuiste curado. Recíbanselo por esa palabra. Recíbanselo por esa palabra. Recíbanselo por esa palabra. Recibe sanidad. Recibe ahora. Recibe sanidad espiritual. Recibe. Corazón nuevo, pulmón nuevo. Gracias, Jesús. Levanta tus manos. Y bien, estoy sano, estoy libre. Recibí Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. ¿Cuánto pueden dar un aplauso, Señor?